Bien, como lo dice el tema, pues en esta sesión vamos a hablar de lo que es la estructuración y redacción del planteamiento del problema. Estoy seguro que no lo van a conseguir en ninguna literatura, puesto que cuando nos están formando o ya estamos formados desde diferentes perspectivas, cuando vamos a iniciar ese planteamiento del problema, lo hacemos de una manera, yo llamo límbica, porque uno entra en un limbo donde tiene algunas orientaciones, pero muy ambiguas, muy generales, escucha expertos, lee textos, pero concretamente no indican, no dicen cómo organizar esto y mucho menos cómo redactarlo. Yo les voy a mostrar en parte cómo lo hago. Algunas cosas las tomo directamente de mi estructura y se vale. Así que vamos a partir entonces recordando algunas cosas básicas para estructurar el planteamiento de un problema. Recordemos que el problema, ese capítulo del problema, pues incluye lo que es el título, incluye el planteamiento, incluye la justificación, incluye los objetivos. Uno de esos componentes del problema es el planteamiento. Y dentro de ese planteamiento tenemos que tener claro sus elementos. Cuando se plantea un problema de investigación científica, tenemos que recordar que va a haber un contexto general, que ese gran contexto, que lo que nos han enseñado previamente es que se trata de lo universal, del país, de la zona, del mundo, para ir cayendo a lo particular, que es lo regional, hasta lo local. Pero eso es solamente una contextualización geográfica. También se puede hablar de una contextualización temática. En fin, el contexto general lo que indica es que hay que tener claro de que se debe integrar varios aspectos, no solamente lo conceptual, no solamente lo geográfico, sino todo en uno, y ya les explicaré más adelante. Luego aparece el planteamiento propiamente, que es donde uno expresa de manera descriptiva, especulativa, generando inquietud, la necesidad de abordar ese problema. Aquí hay que tener mucho cuidado de no caer en conclusiones, porque si yo caigo en conclusiones ya estaría dando la respuesta a lo que pretendo llegar a conocer. Luego aparece la formulación del problema y por último el cierre del problema. He observado últimamente en algunos programas, tanto nacionales como internacionales, que están empezando a colocarle una especie de subtítulos al planteamiento del problema. Y eso le resta como elegancia, le resta hasta credibilidad, porque no tengo que marcar un título o un subtítulo para decir estoy hablando de esto. Y eso lo hacen básicamente las personas que conducen materias de metodología de la investigación, porque les resulta más cómodo a la hora de realizar las revisiones. Entonces, dicho esto, entonces hablamos de la estructuración del planteamiento del problema. Yo me apoyo básicamente en esto. Algunos ya lo conocen. Yo llamo eso el engranaje para poder estructurar y a su vez redactar o elaborar la redacción de ese planteamiento del problema. Observan acá una especie de poleas. En el centro de todas las poleas, moviéndolos a todas, están los agentes. Cuando yo digo agentes, me estoy refiriendo a ya sean variables, en el caso del positivismo, o ya sean categorías o saberes prácticos, en el caso del paradigma fenomenológico y sociocrítico. Entonces, esas variables van a mover todo este resto de poleas. ¿Por qué? Porque yo empiezo a hacer ese trabajo de elaborar el planteamiento del problema. Debo hacerlo de tal manera de ir contrastando, por eso parece aquí una polea de contraste. ¿Qué contrasto? Contrasto el deber ser de lo que estoy percibiendo de la situación problemática con lo que está ocurriendo en la realidad. De esa manera se van a ir estructurando cada uno de los párrafos de ese planteamiento del problema.
y no como estamos acostumbrados a hacerlo o como han sido enseñados, de que empiezan a agregar cosas porque les parece importante. Algunas personas han evolucionado y se han dado cuenta de que es necesario que en ese planteamiento aparezcan las variables, en el caso del positivismo. Entonces les indica a los estudiantes, cuando le hacen las revisiones, no veo las variables en el planteamiento del problema, y tienen razón. La otra gran polea es la polea de la expectativa. Yo no puedo hacer la redacción del planteamiento del problema generando ya una especie de conclusiones, haciendo afirmaciones, a menos que se trate de una referencia de algún autor o algunos autores que han dicho algo o han investigado algo sobre lo que yo estoy investigando. Entonces, esa expectativa se logra elaborando el discurso de tal manera que sea algo hipotético, algo especulativo y algo que dé la sensación de esa necesidad de investigar lo que estoy haciendo en mi investigación. La otra gran polea es entonces la regulación. Hay que describir explicativamente, como les dije hace rato, pero regulándose, normándose de que no puedo llegar a generar esas conclusiones, porque es precisamente lo que vamos nosotros a concluir. Entonces muestro este diagrama por eso, ese gran engranaje de poleas donde el centro de todos son los agentes. Recordemos que cuando hablo de agentes, hablo de variables o de variables constructos, hablo de categorías o hablo de saberes prácticos. Clarificado esto entonces, ¿cómo estructuro el planteamiento del problema? Yo no puedo olvidarme de los antecedentes o las preliminares de una investigación. Recuerden que les coloqué un ejemplo práctico, que es mi caso. Aquí está esta figura, donde yo observé una realidad. Esa realidad era la forma en que se estaba evaluando en la virtualidad en los pregrados y posgrados de las universidades que tienen sede física en San Cristóbal, que es la ciudad donde yo resido. Y que yo observé esa realidad y comparé con mi estructura cognitiva, fui contrastando cuando iba a la teoría. Previamente entendí que podía haber o percibí que había una situación problemática de esa manera intuitiva, como dice ahí, que tiene que ver con la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. Cuando regreso a la teoría y hago toda esa serie de razonamientos, es ese momento crítico cuando logré concretar que el posible trabajo de investigación que tengo que elaborar o ese problema tiene que ver con la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, en esos pregrados y en esos posgrados que tienen sede física en la ciudad de San Cristóbal. Eso me llevó, una vez que concreté ese título, porque lo que aparece acá de último, donde dice problema de investigación científica, pues está asociado directamente con el título. Eso me llevó inmediatamente a algo que ya tenía considerado en los preliminares, que es la cuestión de la temática. Y es donde arrancan muchos investigadores, lamentablemente en el campo de las ciencias sociales, es donde muchos profesores, docentes del área de la metodología y la investigación les dicen a los estudiantes que deben partir de ahí, que deben pensar, que deben partir de una idea, que deben pensar en un tema, y no es así. Entonces, en mi caso, yo busqué la temática. Hay dos formas de llegar a la temática dependiendo de la posición paradigmática que se asuma. Si se asume desde el positivismo, yo puedo deductivamente, es decir, de lo gran general a lo más particular, ir estableciendo las temáticas en función de este título. Entonces, hay una temática universal circundante, hay una temática circunscrita, que es donde se genera a grandes rasgos en la investigación, y hay una temática medular titular que tiene que ver con el título, y hay una temática inscrita o detallada, que es lo que tiene que ver directamente, en el caso del positivismo, con las variables, con la gran variable, con las dimensiones, con los indicadores, incluso hasta llegar a los ítems. Y están los otros dos posicionamientos paradigmáticos, que son el fenomenológico y sociocrítico, donde el orden es emergente. Hay una temática circundante general, que eso sí lo analiza el investigador y en función de su problema
lo establece, hay una temática circunscrita, hasta ahí yo puedo deducir de la universal a la generadora, tal y como lo hago en el positivismo, pero ya para llegar a esa temática central, debo ir paralelamente que estoy planteando el problema, paralelamente que estoy planteando el problema y revisando la teoría, paralelamente que estoy planteando el problema, revisando la teoría, debo ir trabajando en la parte empírica, ir al campo, porque esa información nace o parte o se origina de los informantes clave. El proceso es inductivo, por eso yo no entiendo cuando les solicitan a muchos estudiantes de muchos programas de posgrado un proyecto, un anteproyecto, como lo quieran llamar, y ya tienen que llevar establecido. En el caso del positivismo tiene validez, pero en el caso de los otros dos paradigmas no puede hacerse solo porque lo piense el investigador, porque como lo dice la teoría de esa gente, de esos grandes estudiosos, todo emerge de la información que se recabe, todo emerge de los datos. En el ejemplo que voy a desarrollar, pues, se trata de mi trabajo de investigación último, y yo sí me posicioné ahí desde la parte positivista. Entonces, una vez que tengo clarificado todo lo que les expliqué anteriormente, procedemos a generar esa jerarquización de la temática. Voy a centrarme en mi ejemplo. El título que le coloqué a la investigación, pues habla de la evaluación formadora retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje, en los pregrados y posgrados de las universidades que tengan sede física en el estado, en la ciudad de San Cristóbal. Mi tema universal lo tomé como evaluación de los aprendizajes, porque si voy a trabajar la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, para mí pude haber partido de la evaluación educativa, pude haber partido de la evaluación, pero consideré partir de la evaluación de los aprendizajes, porque inmediatamente esa temática generadora, donde empieza a aparecer ya de manera más próxima a la situación problemática, la llamé evaluación virtual de aprendizajes en general. Y de ahí, deductivamente, llegué entonces a esa temática medular, que es la evaluación virtual formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Esto coincide con el título que le di al problema, esto coincide con mi gran constructo variable que va en el título. Y luego sí, de manera deductiva, ¿cómo voy a observar o cómo observé esa evaluación virtual formadora retributiva? Establecí tres grandes dimensiones. La voy a observar a través de heteroevaluaciones formadoras retributivas, a través de autoevaluaciones formadoras retributivas y a través de la retroalimentación formadora retributiva. Si yo hubiese abordado mi investigación desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico, no podría hacer esto. Llegaría hasta la evaluación virtual de aprendizajes y ya sabría que mi título tiene que ver con la evaluación virtual formadora retributiva. Pero para llegar a decir que las grandes categorías o los grandes saberes prácticos sean la heteroevaluación, la autoevaluación o la retroalimentación, es porque debí ir primero al campo, a la parte experiencial, recabar información, procesar esa información de los informantes claves y en función de esa información que me producen estos informantes, ir formando esos códigos, categorizándolos, familia de categorías, hasta llegar a esa gran categoría. Por eso es de manera inductiva, igual para el paradigma sociocrítico. Pero yo me posicioné fue desde el paradigma positivista. Ahora, ¿cómo voy yo para llegar a esto? Para llegar a esto fue porque previamente yo formé mi estructura deductiva que va a orientar que orientó mi investigación desde ese paradigma positivista. Me lo permite porque estoy haciendo o realicé como gran método el método científico. El método científico es hipotético deductivo. Eso me llevó a establecer que si mi núcleo de investigación, mi temática general o mi gran variable va a ser la evaluación formadora retributiva en esos entornos virtuales de aprendizaje, yo la voy a visualizar o la voy a percibir
la voy a hacer más tangible, la voy a hacer más observable a través de heteroevaluaciones, de autoevaluaciones y de retroalimentaciones. Pero a su vez, cada una de esas dimensiones marqué algunos indicadores. La heteroevaluación la percibí a través de la cuantificación temporal, a través de la gamificación innovadora y a través de que sea retributiva y esté exenta de puniciones, de actos punitivos. ¿Cómo estoy percibiendo o cómo estoy visualizando para ser más observable esa autoevaluación formadora retributiva? A través del indicador de que sea indagatoria y contextualizada, de que tenga una valoración rúbrica y de que sea autorregulativa y sumativa. Y por último, la otra dimensión, la retroalimentación, pues llegué a la decisión de que tenía que hacerlo de manera longitudinal, de manera multiprocesual y que sea capacitadora y de que sea empoderada sumativamente. Pero ¿cómo llegué a esto? ¿De la nada? ¿Pensando? ¿Reflexionando? No. Aquí están todos esos grandes constructos que son variables. ¿Cómo llego yo a esto? Llego a esto gracias a que previamente, antes de empezar a escribir sobre el planteamiento del problema, yo hice una abstracción de cómo se va a entender mi gran variable en mi investigación. Es decir, cómo se va a entender la evaluación formadora retributiva en ambientes virtuales de aprendizaje. Y aquí hay un gran concepto operacional. Habla de que es el proceso sistemático, de que califica, de que aprecia las evaluaciones, los aprendizajes, cuando este se compara con estándares, con criterios, que hay una emisión de juicio propio de esos ambientes virtuales, de que es en San Cristóbal, que permite comprobar competencias de una manera autónoma, independiente, pero que centro la atención en heteroevaluaciones formadoras retributivas, que es una de las dimensiones. ¿Y cómo voy a llegar a observar esa heteroevaluación formadora retributiva? A través, observen que están en color naranja, a través de cuantificación temporal, a través de gamificaciones, a través de cosas innovadoras. Esto tiene que ver con el cuadro que les mostré anteriormente. Entonces, esa cuantificación temporal, esa gamificación, esa innovación, pues vienen a ser entonces los indicadores. A esto se le aunan o se le suman procesos de autoevaluación formadora retributiva, está en rojo. ¿Y cómo voy a ver esas autoevaluaciones formadoras retributivas? A través de indagaciones contextualizadas, a través de valoraciones, a través de autorregulaciones. Y sigue mi concepto, es una abstracción propia que hice. Además, ¿cómo lo hago? Con retroalimentaciones formadoras. ¿Y cómo veo esa retroalimentación? A través de esa interacción longitudinal, a través de ese multiproceso capacitador, a través de ese empoderamiento sumativo. Porque es que la retroalimentación simplemente es como para que el estudiante tenga alguna formación en su caso, que tome conciencia de algunas cosas, que considere algunas observaciones, pero no se le suma generalmente. Entonces yo le doy ese carácter sumativo. Continúa mi concepto indicando de que eso se va a medir en su carácter cuantitativo y cualitativo. Les repito que en el paradigma positivista, cuando se mide, hay un carácter cualitativo, hay un carácter cuantitativo. El carácter cualitativo tiene que ver con variables a nivel ordinal, a nivel nominal. Las variables de carácter cuantitativo pues tienen que ver con las escalas de razón y con las escalas de proporción e intervalo. Entonces continúo eso, digo cómo medí eso, encuestando gente a través de un cuestionario de respuestas cerradas que fue diseñado con una escala continua, innovadora porque es nueva, que coloqué en ese segmento de recta los extremos 0 y 1, entre los cuales se ubican las personas que se encuestaron y se obtienen resultados cuya análisis y discusión va a establecer el logro, el alcance de los objetivos y las competencias. Ahí debo involucrar los objetivos. Pero ¿cómo llego yo a este gran concepto operacional? Porque previamente tuve que hacer mi concepto o mi abstracción teórica. Es decir, ¿a qué considero yo evaluación formal retributiva en esos ambientes virtuales de aprendizaje? Entonces, le doy el carácter ontológico que tiene que ver con ese proceso de lo que es valorar, calificar y todo aquello, con ese carácter epistémico sobre lo que se sabe. ¿Qué se sabe de la evaluación? Que es un proceso en el cual se emiten juicios a través de diversas formas,
con su carácter metodológico, que tiene que ver con esos fundamentos donde yo establezco entonces que va a ser a través de heteroevaluaciones, autoevaluaciones y retroalimentaciones para finalmente llegar a la parte axiológica. Si observan esto, lo que hice fue mostrarles de manera inversa. Por eso yo insisto en los preliminares que deben pensar bien en lo que están observando, qué están percibiendo como situación problemática, porque lo que perciban cuando lleguen a ese título tentativo inicial, ahí va a estar contenida. En el caso del paradigma positivista va a estar contenida la gran variable que va en el título. En el caso de los paradigmas fenomenológicos o sociocríticos va a estar incluido lo que es la gran categoría o el gran concepto, y en el caso de los sociocríticos va a estar contenido ese gran saber práctico. Todo esto es para poder llegar, como les dije cuando venía acá, hacer todo esto que están observando en este momento. Hacer todo esto implicó previamente hacer todo lo que les acabo de explicar. Bien, entonces ya establecidas estas temáticas, ya estoy estructurando el planteamiento del problema. Yo sé que cuando plantee el problema, a grandes rasgos debo hablar de lo que es la evaluación de los aprendizajes, a grandes rasgos debo hablar de lo que es la evaluación virtual de aprendizajes, y a grandes más concretos debo hablar de lo que es la evaluación virtual formadora retributiva, y a rasgos muy concretos, muy específicos, debo hablar de lo que es la heteroevaluación, de lo que es la autoevaluación y de lo que es la retroalimentación. Todo eso para llegar a esto. Entonces, si recordamos lo que les hablé al principio de esta presentación, ese gran contexto general, ¿qué va a contener cuando yo estructure mi planteamiento del problema? Ese gran contexto general va a contener esa temática universal que está asociada con la evaluación de aprendizajes. Va a contener esa temática generadora que va a ser entonces la evaluación virtual de aprendizajes. Entonces, cuando yo vengo a lo que es el planteamiento propiamente dicho, las temáticas que van a estar incluidas en ese planteamiento propio será la temática medular, que tiene que ver con la evaluación virtual formadora retributiva, la temática detallada, que tiene que ver con la heteroevaluación, con la autoevaluación y con la retroalimentación formadora retributiva. Y en muchos casos, quien lo desee puede ir más allá, puede incluir en esa temática detallada no solamente las dimensiones, sino los indicadores. Lo que sí no debe incluir, pero sí están relacionados, son los ítems. Por otra parte, las interrogantes del problema. Últimamente, cuando uno es estudiante y está viendo una asignatura de metodología, incluso cuando uno es docente de metodología, está existiendo la costumbre en Latinoamérica de que al final del planteamiento, en un párrafo o dos párrafos, deben estar concluidas todas las interrogantes. Eso lo que se hace es ahorrarle la pereza al jurado lector, la pereza al tutor, porque eso queda muy feo estéticamente y en cuestiones de fondo queda feo. Las interrogantes van apareciendo en el discurso del planteamiento del problema y no en un apartado, no en uno o dos párrafos separados. Eso es algo íntegro. El tutor, los jurados lectores o cualquier lector, cualquier público, al leerlo, si sabe investigar, debe darse cuenta. Yo aquí coloco un ejemplo. Este es ejemplo real que tiene que ver con el planteamiento que yo elaboré. Yo vengo redactando mi planteamiento en uno de esos párrafos, digo, por ejemplo, de este modo se evidencia la necesidad de que los estudios desarrollados en ambientes virtuales de aprendizaje deberían incorporar, fíjese, deberían, porque si yo digo deben, es porque ya lo sé. Si yo digo deben, es que lo estoy imponiendo. Cuando digo deberían, estoy especulando, estoy generando expectativa. Deberían incorporar estrategias de autoevaluación con carácter formativo, todo pertinente en sintonía
con la visión que se tiene en esos espacios sobre los aprendizajes, como son la parte individual, la parte autónoma. Igualmente, al redimensionar todas estas rúbricas como herramientas de autoevaluación, ahí estoy trabajando con las dimensiones y con los indicadores. Es lo que permite configurar legítimas escalas de medición como subdivisión de criterios que utilicen y que como complemento dichas autoevaluaciones se estructuren simulando lo más posible en contextos reales. Al lograrse esto, se contaría con verdaderas autoevaluaciones formadoras retributivas. Entonces es necesario encontrar respuestas al cómo sería una autoevaluación formadora retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje, cómo se relacionaría con la evaluación formadora retributiva. Si observan este párrafo, esa es una de las interrogantes. Yo no tengo que esperar al final del planteamiento y decir interrogantes, como lo están haciendo, con un subtítulo, y escribir las interrogantes. No, las interrogantes van apareciendo en el discurso de ese planteamiento del problema. Este es un ejemplo de cómo redactar un planteamiento del problema en cuanto al tema de las interrogantes. Aquí tengo otro ejemplo. Dice, de esclarecerse la presencia de estos, no es seguido al que leí, ¿no? Yo extraje algunos párrafos. Esto no tiene que ver directamente con este, sí, porque es parte de la investigación, pero no está asociado ni es a continuación de. De establecerse la presencia de estos potenciales aspectos, es necesario precisar sus características o perfilamiento para poder contar con elementos variantes que hagan posible su estudio. En primer lugar, los elementos como darle temporalidad a la cuantificación asignada al carácter sumativo de las heteroevaluaciones. Si ustedes perciben la narración de este párrafo, se está haciendo de manera descriptiva y especulativa, no haciendo conclusiones. Yo puedo incluir una conclusión si voy a introducir lo que piensa algún autor que ya ha publicado anteriormente y que ya es parte del conocimiento. Prosigo. Innovar con evaluaciones gamificadas y normar cuantitativamente argumentos que exponga al estudiante en cuanto a su activa participación en las heteroevaluaciones harían, fíjese ese verbo. Si yo digo hace es porque ya lo sé. Cuando digo harían, estoy generando esa inquietud, esa perspectiva de que se investigue, esa necesidad de investigar, y no estoy concluyendo, estoy especulando. Harían observable la heteroevaluación formadora retributiva en dichos ambientes de la virtualidad. Por lo tanto, es preciso responder al ¿cómo sería una heteroevaluación formadora retributiva apoyada en la cuantificación temporal, innovación gamificada y argumentos estudiantiles cuantificados para los entornos virtuales de aprendizaje de pregrado y posgrado de las universidades con planta física del municipio San Cristóbal? Este es un ejemplo de cómo las interrogantes no tengo que colocarlas como un apartado del planteamiento, no tengo que colocarlas con un subtítulo, sino que van apareciendo a lo largo del discurso de ese planteamiento propiamente. Ahora, la formulación del problema. Esto sí ya se está haciendo bastante universal en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica. La razón es porque mucha gente sigue gente que da muchas recetas, muchas píldoras, hace muchas abstracciones, algunas tienen su auténtico valor, otras no son, las sacan de contexto por diversas razones, por ganar audiencia, por ganar like, me gusta, o por llegar a audiencia necesitada que les orienten en la investigación, en fin, por cuestiones más de mercadeo que por cuestiones educativas. Entonces yo coloco aquí un ejemplo. Yo no, en mi trabajo, por obligación, por formato de la universidad, este trabajo que estoy presentando, pues tuve que colocarle ese subtítulo, pero cuando lo vaya a publicar le borro ese subtítulo. Eso viene del discurso. Hay unos párrafos anteriores a todo esto, ya estoy culminando la redacción de mi planteamiento, entonces digo, finalmente, al totalizar todos estos cuestionamientos concernientes a la evaluación formadora retributiva en ambientes virtuales de aprendizaje y visualizarse desde la integración de la heteroevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación como procesos normados sumativamente, se reflexiona en busca de conocimiento válido científicamente sobre este hecho concreto de la realidad
evaluativa en la virtualidad. En consecuencia, las acciones a tomar conducen hipotéticamente a dilucidar la gran interrogante: ¿cómo resultará la validación del modelo causal generado teóricamente sobre una evaluación formadora retributiva y desplegada mediante procesos de heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación en los entornos virtuales de aprendizaje de pregrado y posgrado de las universidades con sede físicas en el municipio San Cristóbal, estado Táchira? Esta es la forma correcta de uno hacer esa formulación del problema. No tengo que destacarlo como un título, como un subtítulo. Debe ir a lo largo del discurso. Quienes obligan a que haga un resaltado, un subrayado o que haga un subtítulo es flojera docente, flojera investigativa. Es más cómodo no leer el planteamiento, no entenderlo para poder leer el resto del trabajo, sino simplemente ir a los subtítulos así, sí me parece, no me parece, y muchas veces ni siquiera se revisa o se considera si están armoniosamente articulados. El cierre. Esto casi lo obvia todo el mundo y no debe ser así, porque yo vengo estableciendo un apartado dentro de un capítulo que es el planteamiento del problema, del capítulo problema. Entonces a veces es necesario finalizar resaltando sin llegar a justificar, sino dejando inquietud, dejando esa necesidad de que se investigue con un párrafo o dos párrafos donde se resalten algunas dimensiones. Aquí se lee: dadas las circunstancias planteadas y discernidas, este estudio tiene su fortaleza en el sentido de ofrecer nuevo conocimiento válido, está en negrita porque es una fortaleza, sobre alternativas novedosas que contribuyan con la misión fundamental formadora de la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. De este modo, la orientación del mismo hacia la integración de procesos evaluativos formadores y retributivos de la adquisición y consolidación de saberes o competencias alcanzadas es la mayor notoriedad de esta investigación. Yo no estoy justificándola, la estoy dando en una dimensión de importancia. Asimismo, el medio diseñado para obtener y procesar la respectiva información puede representar un aporte metodológico. Pues yo seguí un proceso bastante innovador. Ya después de tantos años de trabajar con esto, pues uno se les ocurren o se les generan ideas más acordes con la realidad. Entonces, a eso me refiero. En definitiva, desarrollar los conocimientos producidos en contextos reales impactará positivamente en el área educativa, al igual que la connotación axiológica de los valores que se genere en los actores involucrados en los procesos formales de evaluación en el contexto universitario de Venezuela y otras latitudes. Entonces lo que hago es redimensionar, darle un carácter de importancia sin llegar a justificarlo, porque para eso existe la parte de la justificación. Yo aquí lo voy a mostrar y está algo medio borroso. Yo cuando voy a generar una investigación, cuando ya me centro en lo que es el planteamiento del problema, yo no lo hago a ciegas. Utilizo todo lo que les he explicado, pero aparte de eso, mi estructura ICEVALE tiene una aplicación que yo llamo que es la estructuración de cómo voy a redactar ese planteamiento. Aquí hablo del contexto general, luego hablo de las temáticas, y esto que aparece al final son párrafos con esas ideas centrales. Por ejemplo, para mi temática gran general, la universal, yo utilicé 1, 2, 3, 4 párrafos, y aquí en ICEVALE pues se dice sobre qué va a tratar esos párrafos. Luego la temática ya generadora más próxima, también utilicé 4 párrafos, y ahí dentro de estas líneas indica qué voy a hablar o a tratar en esos párrafos, qué traté. Ya en el contexto específico tengo toda una serie de párrafos. Cada uno de esos párrafos responde a las dimensiones y los indicadores. De esa manera yo no me pierdo, como estoy totalmente seguro que lo ha hecho, que lo viene haciendo
la mayoría de personas, incluyéndolos a ustedes, empiezan a hablar del planteamiento, algunos tienen idea de que si estoy en el paradigma positivista, pues tengo que considerar las variables, que si estoy en el paradigma fenomenológico, tengo que considerar las categorías, que si estoy en el paradigma sociocrítico, tengo que considerar los saberes prácticos. Yo lo hago de esta manera. Todo esto son párrafos deductivos. Aquí contemplo los párrafos de la formulación y contemplo los párrafos de esa dimensionalidad final con la cual cierro. Si en mi caso, como me apoyé en el paradigma positivista, ese es el orden de esos párrafos. Cuando hago investigación desde lo fenomenológico, lo sociocrítico, yo llego solamente hasta el contexto general. Ya el contexto específico no es deductivo, parto desde abajo, voy induciendo lo que me van mostrando los datos, ya establezco una estructura inductiva y ordeno las ideas de esos párrafos de manera inductiva. Luego sí regreso a la formulación y luego cierro con la dimensionalidad. Por eso redactar el planteamiento del problema desde el paradigma positivista es muy diferente a redactarlo desde el paradigma fenomenológico o desde el paradigma sociocrítico. Pero lamentablemente todo mundo quiere hacerlo como se hace en el método científico. Los ultradefensores retoricistas de las cuestiones cualitativas atacan al método científico, pero cuando hacen sus investigaciones no siguen la inducción, lo hacen de manera deductiva, tal y como si se tratara del paradigma positivista. Y esos son los grandes defensores de ese sacrilegio investigativo que llaman investigación mixta, y lamentablemente hasta autores reconocidos caen en ello, ¿no? Bueno, esta estructura me permite a mí entonces llevar a cabo ese orden con el que ustedes han observado de alguna manera en los párrafos anteriores. Entonces, aquí voy a colocar algunos ejemplos. Fíjese, uno de los párrafos que yo utilicé para esa temática universal dice que conceptualizar unívocamente la evaluación de aprendizajes, fíjese que está en negrita. ¿Por qué? Porque eso responde a esa temática universal. Es una labor imposible por las múltiples acepciones admisibles, no solo de acuerdo con la perspectiva paradigmática que se asume, también por la diversidad de criterios que pueden sustentarla. Como lo afirma Arias Peñalosa 2018, se ha discernido y escrito tanto de ella que supera el número a las producidas sobre evaluación que actualmente, como tal actualmente. Las conceptualizaciones giran en torno a considerarla como proceso holístico. Observen que empezó algo en negrita. ¿Qué está en negrita? Proceso holístico en el que deben integrarse complementariamente lo cuantitativo y lo cualitativo. Estoy hablando de evaluación, no de investigación. ¿Por qué está en negrita? Porque en ese párrafo estoy tratando ya esa gran variable universal, ya esa temática universal, que es la evaluación de los aprendizajes, pero en esas segundas negritas estoy indicando el deber ser de la evaluación de los aprendizajes, para continuar explicando que se recurra a la gran gama de estrategias e instrumentos disponibles y que procure la adquisición óptima de aprendizajes. Sin embargo, se evidencia, aparecen otras negritas. Lo anterior es el deber ser. Lo que viene ahora es el contraste, lo que está ocurriendo. Por eso, cuando uno elabora ese discurso del planteamiento del problema, es generando expectativa, es de manera descriptiva, y lo que les mostré con las poleas, el contraste. Ahora dice, sin embargo, se evidencian las mismas anomalías descritas para la evaluación en general. Es decir, estoy diciendo, el deber ser de la evaluación de aprendizajes es este, pero en la práctica está ocurriendo esto, y eso es lo que da ese carácter de redacción de problema de investigación. Asunto que, de no enmendarse, continuarán las distorsiones y errados procederes en su ejecución. Más adelante les voy a explicar cómo en ese párrafo yo tengo ahí los síntomas, los diagnósticos, los pronósticos y el control del pronóstico, y no tengo que subrayarlo. Un investigador que sepa investigar al leerlo sabe que está contenido ahí.
sabe que contiene esos 4 aspectos que se lo incluyen, casi se lo inyectan a los estudiantes, pero no les explican cómo hacerlo, lastimosamente. Entonces, en síntesis de este párrafo, las primeras negritas tienen que ver con una gran variable que no me atañe directamente al problema, sino que circunscribe mi problema, que es la evaluación de los aprendizajes. La segunda negrita estoy diciendo cuál es el deber ser de la evaluación de los aprendizajes, para poder contrastar con lo que ocurre en la práctica, que son las terceras negritas. Otro ejemplo de otro párrafo de ese contexto ya generador, de la temática generadora, dice: idealmente la evaluación de los aprendizajes en la virtualidad, y la ven en negrita. ¿Por qué? Porque esa evaluación de los aprendizajes en la virtualidad tiene que ver ya con la temática generadora. Es un proceso sistemáticamente intencional de valorar lo aprendido por el estudiantado con base en competencias alcanzadas acordes con la autonomía del aprendizaje que caracteriza esta modalidad, para lo cual se obtiene la información necesaria con el fin de realizar comparaciones con preceptos establecidos, cuyos resultados permiten emitir juicios valorativos a los tutores virtuales. Aparecen las segundas negritas. Ese es el deber ser de la evaluación de aprendizaje en la virtualidad. Lo que aparece como segundas negritas. Para consecuentes decisiones pedagógicas y administrativas. Vienen las terceras negritas. Contrario a esto, ya viene el contraste. Contrario a esto, en los ambientes universitarios se advierten comentarios coloquiales que se vienen desarrollando sobre la realización de procesos evaluativos desligados de su deber ser, descontextualizados. Yo puedo seguir escribiendo las negritas, pero resalté fue esta parte. Y carente de sentido para el estudiantado, en lugar de focalizarlos hacia lo que constituye, este es el pronóstico, lo que constituyen parte inherente del aprendizaje participado como colaboradora para la mejora y optimización del mismo, es decir, que sea formadora. En ese párrafo se cumplen todo lo que les expliqué con ese engranaje. Ahí está la contrastación. Estoy contrastando de manera descriptiva, de manera especulativa, el deber ser de esa gran variable que en este caso está asociada con esta temática general, con lo que está ocurriendo en la práctica. Y muy someramente ahí se puede también percibir qué estoy pronosticando y qué estoy haciendo para controlar ese pronóstico. Son 2 casos, son 2 párrafos de 30 y pico de párrafos que constituye mi planteamiento. Ahora, lo que es el planteamiento ya propiamente. Aquí ya sé que en el planteamiento propiamente voy a tocar la temática medular que tiene que ver con la evaluación virtual formadora retributiva, y tengo que considerar la temática detallada, que la voy a ver a través de heteroevaluaciones, de autoevaluaciones y retroalimentaciones formadoras retributivas. Acá extraigo algún párrafo, uno de los párrafos. Dice: si realmente se pretenden evaluaciones formadoras retributivas, ahí está en negrito. ¿Por qué? Porque esa es esa temática medular. Como procesos garantes que atiendan a desaciertos, desmotivaciones y posibles puniciones subjetivas por parte de los agentes evaluadores, es imprescindible estructurar. Fíjese que la redacción es especulativa, genera inquietud de investigarse, no es conclusiva. De estructurar diseños instruccionales para la modalidad virtual que resolutivamente incorporen no solo estrategias con herramientas e instrumentos alineados con principios evaluativos formadores y tácticas evaluativas formadores, sino también que estos se asuman con mayor compromiso, que superen rigideces administrativas de calificar momentos puntuales parciales y totales del proceso de aprendizaje, en los que se coarta la posibilidad de realizar auténticos reacomodos direccionados totalmente hacia la consolidación de saberes. Ahí yo estoy presentando lo ideal. Esto es un párrafo prácticamente introductorio de esta sección del planteamiento. Entonces deberían considerarse evaluaciones formales retributivas sustentadas en heteroevaluaciones, autoevaluaciones, y ya viene con su color, ¿no? Y retroalimentaciones formadoras con ponderación sumativa. Esto es un párrafo, no es muy central,
no establezco esa contratación, se puede intuir, sino estoy introduciendo las dimensiones que va a considerar mi investigación. Otro párrafo ejemplo es este. Más adelante dice, si se asumen heteroevaluaciones formadoras, está en naranja, ya me estoy refiriendo, ya voy a problematizar sobre esa dimensión que es la heteroevaluación formadora. En la modalidad virtual, para la realidad estudiada, requiere que sean auténticas prácticas pedagógicas adaptadas al contexto y en función de mejorar aprendizajes. Está en negro. Ese es el deber ser. Entonces hay unos autores que referencio. Luego dice, con dispositivos didácticos tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, contextualizados apropiadamente en la virtualidad, entendiendo que la evaluación es para los aprendizajes y no de los aprendizajes, cito otro autor. Luego dice, esto, aparecen otras negritas, esto no se cumple en las universidades con planta física en San Cristóbal. Ahí se me fue, pareciera que en ellas se continúa asignando calificaciones a posibles evidencias de aprendizajes para registrarlos permanentemente. Fíjese que yo hago una parte como conclusiva al principio, pero está enlazada con el pareciera. Es un ejemplo de que estoy describiendo hipotéticamente, generando inquietud de que es necesario investigar esa gran variable que está en el título, que se está percibiendo a través de esta heteroevaluación. Dice, en lugar de hacerse cuantificaciones, ahí estoy hablando de un pronóstico, temporales, y en caso de mejorar dicho aprendizaje, reconsiderarlas para reajustarlas sumativa y retributivamente, y así otorgarse a la evaluación en la virtualidad reales características de formadora, pudiendo distanciarse de lo punitivo. Ese es otro ejemplo donde se puede apreciar los agentes, se puede apreciar los contrastes, se puede apreciar esa expectativa que hay que generar, se puede apreciar el contexto. Es la forma correcta de hacerlo, y les repito, a veces cae mal por esto, pero esto no lo van a conseguir en ningún texto, hasta el momento no se lo va a decir ningún experto, hasta el momento no se lo va a decir ningún autor. Otro párrafo de ejemplo dice, otra dimensión a integrarse con la anterior en pro de evaluaciones forjadoras de mejores aprendizajes en la virtualidad está representada por autoevaluaciones formadoras, está en rojo. Estoy tratando otra dimensión, partiendo del sustento que en la educación virtual el aprendizaje se caracteriza por ser autónomo e independiente. Estoy diciendo cuál es el deber ser de esa evaluación formadora en los entornos virtuales de aprendizaje. Vienen unas negritas. La correspondiente inherente evaluación debe realizarse análogamente como proceso ajustado a la construcción de capacidades premeditadas. Está en negrita porque estoy hablando del deber ser. Focalizadas y sostenidas para la gestión de la mejora continua. Y me apoyo en un autor. Vienen otras negritas. Esas otras negritas es el contraste. Este estado ideal es imperceptible en la práctica. Estoy diciendo esto no se da. Donde incluso puede llegar a existir ausencia total del mismo. Ahí estoy planteando el contraste en ese párrafo. Cuando en realidad los procesos de autoevaluación en los aprendizajes, en los entornos virtuales de aprendizajes, deberían ser privilegiados por la misma naturaleza autorreflexiva, acorde con lo ontológico del aprendizaje, debiendo estar caracterizado por escenificaciones o simulaciones afines a contextos, afines para pretender que sea formadora. Si usted detalla ahí, aparte de que tiene esa redacción, esa articulación de esos agentes, de que se hace de manera descriptiva, especulativa, generando inquietud, aparte que está ese contraste, está esa dimensión. No quise colocarlo en este momento. Cuando hago ese pronóstico, ese control de pronóstico, estoy también involucrando los indicadores de esa dimensión de autoevaluación formadora. Después en detalle lo pueden ver y se darán cuenta. Otro ejemplo de otro párrafo de mi planteamiento dice, esto no es nada secuencial, son párrafos que extraje de mi planteamiento. Dice, al ser la retroalimentación formadora, ya es otra dimensión. Intercambio de información muy particular, ahí estoy incluyendo ya incluso algunos indicadores. Con cada sujeto en el contexto de determinada tarea,
actividad o asignación para valorar desempeños, aprendizajes o competencias alcanzadas, sería, fíjese, generando inquietud, sería muy apropiado y justo que se le otorgue el carácter sumativo con empoderamiento cuantificable, lo que representaría en esencia una evaluación formadora retributiva, puesto que yo puedo haber escrito todo eso en negrita. Aquí empieza la negrita, esto tiene que ver con el deber ser. Fungiría como elemento motivador para esfuerzo del estudiante orientándolo eficazmente en sus aprendizajes y capacitación. Viene el contraste. En lugar de limitarse a puros comentarios y mensajes muy generales como excelentes, felicitaciones por la competencia lograda, debe mejorar X aspecto, entre muchos otros. Estoy diciendo el deber ser. Viene el contraste, lo cual genera ambigüedad que desconcierta al sujeto evaluado, desorientándolo en su propósito de mejora y peor aún, cuando no se da la debida interacción y dicha retroalimentación queda solo direccionada del tutor virtual hacia el estudiante. Ven ahí igualmente con los párrafos anteriores cómo voy articulando todo esto. Y lo hice gracias a esa estructura que diseñé como GPS ICEVALE, que no permite. Y usted entonces, si se guía por ICEVALE, y si lo estoy promocionando, ya dejé el miedo, si usted no va a caer en ese limbo, en ese gran túnel oscuro, y ahora ¿qué le coloco? Es más, coloquialmente, ¿ahora qué meto? No, le va a sobrar, va a tener que depurar, va a tener que hacer una curaduría de lo que usted tiene de sus ideas para redactar ese planteamiento. Y un lector que realmente sea investigador inmediatamente se da cuenta de que usted sabe investigar o de que ya tiene los fundamentos necesarios de investigación con solo leer el planteamiento. Porque generalmente los planteamientos, y mire yo que he leído gran cantidad de planteamientos, son introducciones, son tratados, son ensayos, es puro retoricismo, la gran mayoría, y no hace esto. Pero ¿cómo se logra esto? Sigo yendo hacia atrás. Esto se logra si usted desde el principio se orientó con una de las aplicaciones que la conocen todas las tres cortes, que es esta primera aplicación donde parto de la observación, qué estoy observando, en qué converge lo que observo, cuáles serían las posibles interrogantes, qué quiero conocer realmente, empiezo a caracterizar lo que es la situación problemática, la enlazo con la temática hasta llegar a lo que es ese título. Y si yo lo hago de esta manera, esta que les estoy mostrando no fue la primera que yo hice. Yo aparto de una y a medida que me adentro en esa investigación me dando cuenta qué realmente voy necesitando, y esto ni se parece en su totalidad a la primera que hice. En ese ir y venir, en esa articulación, logré depurar, y esto fue lo que me llevó a mí a llevar a cabo esa investigación de evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizajes.